Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro canal de YouTube, donde encuentras desde concentraciones hasta, informaciones que te pueden ayudar para entender y estudiar mucho mejor las tecnologías del Dr. Grabovoi. Hoy quiero que hagas conmigo, pasito a pasito, una tecnología que es muy potente, que es la restauración de la columna vertebral. Lo que quiero explicarte es, yo voy a ir paso por paso describiéndote lo que tienes que ir visualizando y viendo, pero necesito que lo hagas en un lugar tranquilo y que estés muy concentrado, porque las visualizaciones no van a ser fáciles y si no estás acostumbrado, claro, y digamos que la restauración de la columna también te va a resultar un poco compleja ya que es una situación que choca directamente con nuestras creencias limitantes, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes alguna dolencia, algún problema en la columna o tienes desde hernias hasta desgaste o simplemente que tienes un problema de movilidad, puedes utilizar esta tecnología que vamos a hacer aquí hoy juntos para restablecer eso, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a poner ahora una diapositiva para que te sea más fácil entender lo que voy a ir diciéndote. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro pensamiento en positivo con la secuencia 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8 y después nos vamos a colocar en nuestro punto de máximo poder de creación 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, ese punto central de coordenadas donde tenemos mayor capacidad de creación, ¿de acuerdo? Bueno, pues te voy a poner la diapositiva y vamos allá. Aquí, como puedes ver, tienes este dibujo y yo voy a irte diciendo ahora mismo los pasos, pasito a pasito, que tienes que ir visualizando. Lo primero es que nos vamos a poner en positivo con la secuencia 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Lo segundo es que vamos a colocarnos en nuestro punto de máximo poder de creación. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Ahora vamos a poner toda nuestra atención en nuestra columna vertebral. Llevamos toda nuestra atención a nuestra columna vertebral y a lo largo de esta, de forma vertical, vamos a escribir la palabra con luz plateada, las letras plateadas, norma, con el fin de apoyar este proceso de sanación. Vamos a ver a lo largo de nuestra columna la palabra N en la parte de las cervicales, después la O en color plateado brillante, después la R, después la M en la zona ya de las lumbares bajas y después la A en la zona del coxis. Vemos la palabra norma a lo largo de nuestra columna vertebral. Visualízalo. Ahora, al lado de nuestra cadera derecha, vamos a colocar mentalmente, vamos a visualizar justo al lado, fuera de nuestro cuerpo, al lado una esfera plateada, luminosa, al lado de nuestra cadera derecha, y dentro de esa esfera vamos a visualizar que dentro tiene
la información para restaurar completamente mi columna vertebral. Vemos que esa esfera, la información que tiene dentro, es la información que yo necesito para restaurar completamente mi columna vertebral. Y seguidamente vemos como un lazo o un hilo de luz que va desde la esfera y la palabra norma que hemos escrito a lo largo de nuestra columna, como desde la esfera de la cadera se une con un lazo de luz plateado a la palabra norma. Desde fuera entra dentro a través de la cadera, se conecta con mi coxis y esa luz va de la esfera plateada, va llenando toda la columna en conexión con la palabra norma. ¿Ves cómo ese lazo se une a toda tu columna con la información de restaurar mi columna vertebral completamente y se une a la luz plateada de la palabra norma que también está iluminando mi columna? Visualízalo. Y como todo interactúa con todo, como problemas en la columna vertebral tienen siempre que ver con partes de nuestro organismo, vamos a sentir también que esos rayos de luz que invaden, que llenan toda nuestra columna y que vienen de la palabra norma también van a llegar a otras partes de nuestro organismo que necesitan ser sanados. Visualízalo, deja que la luz se escape de la columna, si es que lo desea, y vaya a otras partes de tu cuerpo. Ahora vamos a colocar otra esfera de luz, la segunda esfera, al lado de nuestra rodilla derecha. Esta esfera contiene la misma información, restauración completa de mi columna vertebral. Es igual, tiene la misma información que la esfera que tengo al lado de la columna. Y voy a ver cómo de nuevo sale un lazo de luz que va a crear unión entre la columna vertebral, entra dentro de mi columna vertebral, y la palabra norma escrita a lo largo de mi columna. Ese rayo luminoso que contiene esa información de restauración de mi columna vertebral va a subir por el muslo, va a pasar por los órganos que se encuentra a su paso y va a llegar hasta la palabra norma y hasta mi columna y la va a iluminar completamente. Siente como la luz que llega de la palabra norma, que está enlazado con esa luz que sale de la esfera, llenan tu columna vertebral, la restauran y a la vez puede que alguna parte de esa luz se escape a alguna otra parte de tu organismo que necesite ser también restaurada. Deja que la luz trabaje.
Y ahora vamos a colocar una tercera esfera, la esfera número 3, una esfera plateada, brillante, al lado de nuestro tobillo derecho. A diferencia de las otras dos, esta esfera contiene la información para restaurar completamente mi organismo. No solamente mi columna vertebral, sino todo mi organismo. Esta esfera, iluminada en blanco plateado, brillante, la visualizamos y mentalmente decimos, mientras la observamos, la luz de esta esfera restaura completa y eternamente mi organismo, llevándolo a la norma del Creador. Restaura completa y eternamente todo mi organismo, llevándolo a la norma del Creador. Un rayo potente que contiene esta información sale desde la esfera y comienza a subir por la pantorrilla, la rodilla, el muslo, nuestros órganos genitales, los llena de luz, todo nuestro sistema digestivo, el hígado, el bazo, el intestino grueso, los riñones, el páncreas, el estómago. Sube por los pulmones, el corazón, el timo, el esófago. Todo se va llenando de luz y se va llenando de esta información que restaura total y completamente mi organismo en la norma. Y se conecta con la palabra norma escrita a lo largo de nuestra columna vertebral y sigue subiendo, pasa por la tiroides, por el cuello, para llegar a nuestro cerebro, la hipófisis, la pineal. Vas a ver tu hipófisis y tu pineal completa y fuertemente iluminadas, de tal forma que vas a visualizar una esfera blanca plateada en el centro del cerebro, que es, digámoslo así, la célula primigenia, primordial, donde comenzó a originarse nuestro cerebro. Visualiza esto, visualiza todo tu cuerpo completamente iluminado por esta luz y visualiza cómo el cerebro desde la pineal se recompone completamente y a la vez recompone todo en todo tu organismo. Un halo de luz centelleante sale desde nuestro cerebro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, uniéndose, y sale de arriba hacia abajo, rellenando de nuevo de luz, esa luz que nace de la pineal, de esa célula primigenia perfecta, donde tiene toda la información para regenerar y restaurar nuestro organismo, sale de nuestro cerebro, regenera toda nuestra columna vertebral y se expande esa luz por todo nuestro organismo para organizarnos, sanarnos, tener todo el organismo, todo nuestro cuerpo en perfecta y eterna salud. Ves tu hemisferio izquierdo iluminado y comienza a tratar toda la información recibida, transmitiéndola al sistema endocrino y todo lo que éste controla. El metabolismo, las hormonas. Esto va a ayudar
a que nuestro cuerpo se restaure. Las hormonas mandarán las órdenes correctas a todas las glándulas del cuerpo para que nuestro cuerpo comience a restaurarse y a rejuvenecer. Comienza de nuevo nuestro cuerpo, nuestro organismo a funcionar en la norma del Creador. Recuerda para qué fue creado, por qué fue creado y cómo fue creado. Tomamos nota. Sentimos cómo todo esto ocurre en nuestro organismo, cómo la luz lo invade y lo sana y lo rejuvenece, lo reorganiza, lo recupera, lo reestructura. Siéntelo y visualízalo. Es norma del Creador, norma del Creador, norma del Creador. Muy bien, toma nota de la fecha y hora donde has realizado este control, esta gestión, esta concentración, para enviar esa información hacia la eternidad y seguir viendo la evolución de tu cuerpo, de tus dolencias, saber cuándo empezaste a generar esta sanación y poder datar los resultados y darte cuenta. Yo personalmente escribiría no solo la fecha y la hora, sino cómo te encuentras, cómo me encuentro, qué dolencias tengo, qué cosas tengo que siento que tengo que trabajar y lo iría escribiendo cada X tiempo cómo me voy sintiendo y recuperándome. Puedes realizar esta concentración todas las veces que quieras, siempre. Te va a ayudar a regenerar, a rejuvenecer y puedes hacerla una vez a la semana, todos los días, lo que tú quieras. Puedes hacerla así conmigo si te resulta más fácil y me encantaría que me contaras en los comentarios qué te ha parecido, cómo te ha hecho sentir, qué has sentido, qué no has sentido y sobre todo si vas teniendo resultados. Me encantaría que me los dejaras aquí abajo en los comentarios. Un beso muy grande y nos vemos el próximo viernes con más cositas. Chao, hasta pronto.